por cierta arrogancia denominacional, que no solo se proyecta hacia los grupos de afuera, sino incluso también dentro de las propias iglesias. Decía el hermano que cuando los pastores de ese movimiento se reúnen, su saludo es ¿cuántos tienes? Y la pregunta es ¿cuántas personas asisten a tu iglesia? Obviamente, hermanos, no es necesario decir que ni las iglesias locales ni los fieles son propiedades del pastor, y tampoco lo son aquello a lo que solemos llamar bienes o propiedades, inmuebles, templos, registros eclesiásticos. Por el hecho de que alguien lo registre a su nombre, no dejan de ser del Señor, aun cuando esa persona se beneficie de ellos. El Señor dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. El fundamento de la iglesia es Jesucristo, y el salmista también nos recuerda en el Salmo 24 que del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. No hay nada que seamos o que poseamos que no venga de Dios. Pablo estaba plenamente consciente de esta realidad, razón por la cual decía a los arrogantes corintios: porque ¿qué te hace mejor que los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y lo que has recibido, dice, ¿por qué te jactas de ello como si fuera tuyo? El autor de la epístola a los Hebreos también estaba consciente de esto. Sabía que todos los dones de Dios se reciben por la gracia, aunque el hombre debe responder positivamente al llamamiento divino y a las demandas del pacto. Pero una vez en el pacto, el creyente tiene una serie de bendiciones que nadie le puede arrebatar. Veamos cuáles son. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de este texto, debemos recordar que la carta a los Hebreos es una carta singular. Fue escrita por un autor a quien, a pesar de los 2000 años de historia, no acabamos de identificar. La Reina Valera 1909 decía epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos, pero en la edición de 1960 solamente dice epístola a los Hebreos. En la antigüedad cristiana se debatió el asunto y uno de los padres apostólicos llegó a una conclusión que creo yo es la más adecuada para este asunto. Él decía: del autor de la carta a los Hebreos no sabemos quién es, pero sí sabemos quién la inspiró. A final de cuentas, lo importante no fue de qué pluma salió, sino qué espíritu inspiró al autor cristiano, al autor sagrado, para poder compartir con nosotros su palabra. Y hay una palabra que es el corazón canónico, es el centro, el eje de la carta a los Hebreos, y es la palabra mejor. Cristo es un mejor sumo sacerdote, ofrece un mejor pacto, ofrece un mejor sacrificio, fue efectuado un mejor santuario, etcétera, etcétera. Esto fue expresado por el autor en el marco de una comunidad judía perseguida que se encontraba tentada a abandonar el cristianismo para volver a aquello a lo que San Pablo llamaba los débiles rudimentos. Hablaba de sombra y figura de lo que habría de venir. No fue la única ocasión en la historia de los creyentes del pueblo de Dios en que surgiera esto. En tiempo de las persecuciones de los primeros siglos, hubo gente que por temor a la persecución se apartó de la iglesia. Cuando terminó la persecución, quisieron regresar, y entonces fue un motivo de debate para la iglesia. Algunos decían: se apartó, dejó la gracia, de la gracia ha caído, ya no hay esperanza para él. Al final la iglesia cristiana entendió: cada persona da cuentas a Dios de sus decisiones, y a final de cuentas no somos nadie para impedirle que alguien quiera regresar al evangelio o quiera regresar a la iglesia de Dios. En este caso, el autor nos habla de los bienes inalienables de la mediación de Cristo, esas bendiciones que nadie nos puede quitar, y la primera de ellas es el libre acceso a Dios. Tal vez resulte sorprendente para alguno saber que el verbo tener no existe en la lengua del Antiguo Testamento. Claro que la noción de propiedad está allí, pero como tal el verbo no existe. Nuestra Reina Valera 60 utiliza el verbo tener en varios pasajes: Génesis 24:29, Isaías 5:1, 2 Samuel 4:4, pero siempre son traducciones de otros verbos, el verbo ser, el verbo haber, etc. Esto nos demuestra
que desde la mentalidad judía el único que tiene es Dios, el único que merece ser llamado dueño del universo es Dios mismo. Pero ajenos a esta convicción, los griegos desarrollaron un verbo, el verbo ejo, que significa tener con varios matices, y el autor de la epístola a los hebreos, de hecho, utiliza este verso cuando menos dos veces en el pasaje, cuando menos dos veces en el pasaje que acabamos de leer. El autor de la epístola dice que la obra de Cristo nos ha permitido primeramente tener libertad para entrar al lugar santísimo. Para entender esta bendición tendríamos que recordar la constitución del templo de Jerusalén. Guardando el sentido de proporción, el lugar santo sería el equivalente a donde ustedes están, el lugar santísimo sería la plataforma para acá. En el lugar santísimo solo estaba el arca del pacto, estaba la vara de Aarón, estaba un cuenco de maná. En el lugar santo entraban los sacerdotes para hacer los sacrificios, pero como aquí había un muro que separaba el exterior. Después de ese muro estaba el atrio de los sacerdotes, donde hacían todos los rituales, y aunque suene feo, hermanos, debemos decir que en alguna época del año el templo olía a carnicería, porque eran miles de animales que se sacrificaban allí. También olía a carne asada, porque pues estaban quemando las víctimas en ese lugar. Una mezcla de sabores, de olores agradables y desagradables. Había otro muro y estaba el atrio de los israelitas, otro muro, el atrio de las mujeres, y otro muro, el atrio de los gentiles, antes del muro exterior. Dice el autor de la epístola a los hebreos que tenemos entrada, dice, a la presencia de nuestro Dios. El templo fue construido siguiendo el modelo del tabernáculo, que hasta Salomón sirvió como el lugar de la presencia del Señor. Dicho tabernáculo tenía en su núcleo dos espacios particulares, el santo y el santísimo, al segundo solamente tenía acceso el sumo sacerdote, mientras que el primero los sacerdotes comunes. Pero el sumo sacerdote solo entraba al lugar santísimo una vez al año, y eso después de purificarse para ofrecer una ofrenda por los pecados de la nación. Fuera de ese día, que era el Yom Kippur, el día del perdón, el sumo sacerdote no podía entrar al templo so pena de muerte. Yom Kippur es la fiesta del perdón, del día del perdón. En la conciencia judía, religiosa judía, la noción del tiempo es más limitada que para el cristiano. Su esperanza es pedirle a Dios que les permita vivir un año más. Los rabinos dicen que en Yom Kippur Dios abre dos libros, el libro de la vida y el libro de la muerte. Jorge Garay está escrito en el libro de la vida, pasa al libro de la muerte, quiere decir que se va a morir el próximo año. Haga lo que haga, patalee y grite, se va a morir el próximo año, ya está decidido por Dios. Y entonces, a través de esta ceremonia, se le suplica a Dios misericordia y la bendición de vivir cuando menos un año más, aunque también tienen una noción de vida eterna, al que ellos llaman tomar parte en el mundo que viene. Bueno, esto se hacía en donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para ofrecer un sacrificio por los pecados del pueblo. Y el lugar santo del Santísimo estaban separados por un velo que representaba la trascendencia de Dios. Es decir, que Dios está más allá de las limitaciones de los sentidos, y que aunque está presente en el mundo, está más allá del mundo, pero aún así mantiene una estrecha relación con su pueblo. Tal vez por ese motivo el Señor dice en el libro del profeta Isaías capítulo 57 versículo 15: porque así dice el alto y el sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura de la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Si hay una convicción, hermanos, que sostiene al creyente en el tiempo de la adversidad, es que precisamente en los tiempos difíciles Dios está con nosotros. A veces parece que esconde su rostro, a veces parece que no escucha nuestra oración,
A veces parece que nuestra oración no pasa del techo, pero Él siempre está allí, escuchando a su pueblo. Justamente a ese Dios, a esa clase de Dios, es la que el Señor Jesucristo nos ha dado un acceso directo. Cuando digo esto, recuerdo las palabras de José María Cabodevilla. Él era un jesuita, un escritor brillante, un excelente predicador, quien escribió una joya, un libro que se llama Las formas de la felicidad son 8, es un estudio sobre las bienaventuranzas, y es un libro que vale su peso en oro. Él habla acerca de estas cosas y tiene un pensamiento que me impactó mucho cuando lo leí. Dice: entonces llegaron los puristas, los teólogos de estricta observancia, que nos han presentado a Dios una noción tan aséptica, tan aritmética, que es un vino tan filtrado que es simplemente agua, una réplica de Dios en yeso, un Dios que tiene boca pero no habla, que tiene ojos pero no oye, que tiene oídos, tiene ojos pero no ve, tiene oídos pero no oye. ¿Cómo van a buscarlo los pobres? ¿Cómo va a acudir a Él, el necesitado? Se impone un urgente regreso del Dios de los filósofos al Dios de la Biblia, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Un Dios que tiene ojos y ve, que tiene oídos y oye, que tiene boca y habla. Sucede que esta no es solo una forma más elocuente de hablar de Dios, sino una forma más verdadera que representa el amor del Dios verdadero. Un Dios que sigue a la amada por montes y riscos, que espera a su puerta con la cabeza llena de rocío. Y de lo que está hablando es el Dios único y verdadero, ese Dios al que Cristo nos ha abierto el acceso por medio de su carne. Hay una segunda enseñanza que encontramos en el pasaje, y es que Cristo nos abrió o nos dio un camino nuevo y vivo al Padre. El autor de la epístola a los Hebreos tiene ahora en mente una nueva vía, de ese acceso a Dios que para los hombres nos lleva a entender que Cristo lo abrió por su sacrificio. Es evidente el vocabulario simbólico que se empleó aquí, y que las ideas eran claras para la primera generación que leyó la carta, porque estaba familiarizada con el ambiente y los rituales y los elementos del culto, con los espacios del templo, los significados de ceremonias, etc. Sin embargo, más allá de lo meramente simbólico, el texto alude también a un hecho real. Cristo murió en la cruz, hecho que tendría poco de relevante si no se tratara de ser quien es. Porque bajo el dominio romano, la crucifixión fue una forma de ejecución relativamente común. Tratando de dimensionar el sacrificio de Cristo, hay quienes centran su mirada en los sufrimientos, haciendo minuciosos reportes forenses de los efectos sistémicos del dolor en una suerte semejante. Pero en los hechos, esos énfasis equivalen a hacer con palabras y tecnicismos médicos lo que otros hacen con yeso y con pintura, representando a sufrientes crucificados, contorsionados en el rictus de su agonía. Pero el asunto aquí no es cuánto sufrió Cristo, o si sufrió más o menos que cualquier otro. Hay personas que, hermanos, pueden sufrir muertes indecibles, pero el asunto no es aquí el dolor, sino precisamente de quién realmente era Cristo, el Hijo de Dios. Él es el creador y el sustentador del universo. Es la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. Esto significa que cada hombre que viene a este mundo recibe la vida de Cristo. No importa en qué latitud de la tierra nazca, a qué grupo étnico pertenezca, cuál lengua va a hablar. Tampoco importa si llevará el nombre ateo, judío, cristiano, musulmán o pagano, ni siquiera si llevará el nombre de creyente. No importa si vive
para servir a Dios o para maldecir el nombre de Dios, pero la vida la recibe de Cristo. Él ha hecho posible que los hombres podamos venir a este mundo para cumplir el propósito para el cual nos creó. Siguiendo pues su método, el autor del epístola a los Hebreos afirma que Cristo nos abrió un camino nuevo y vivo a través del velo, esto es su carne. ¿Qué significan estas palabras? Alguien propuso la siguiente respuesta: en el tabernáculo había un velo que ocultaba la presencia de Dios para que los hombres entrásemos, para impedir que los hombres entrásemos a ese espacio, a esa presencia de Dios. Era necesario que el velo se rasgara. La humanidad de Jesús fue lo que velaba su divinidad, pero cuando fue rasgado su cuerpo físico en la cruz, Cristo mostró que realmente es Dios. Jesús mostró a Dios a lo largo de toda su vida, pero fue en la cruz donde reveló totalmente el amor de Dios. En la Biblia sabemos que Dios se revela donde menos lo esperamos. En el tiempo de los jueces salvó a Israel por la mano del hijo de una prostituta, por la mano del hijo de un hombre que no estaba muy práctico, como decimos allá en el norte, por la mano de una mujer. San Pablo tomaría ocasión en eso para decir que Dios salva al mundo por lo débil del mundo y lo vil del mundo. Cuando el cristianismo surgió en Roma, era la religión de las mujeres y los esclavos. Era motivo de escarnio. Pero ya Pablo escribe en sus cartas: los de la casa de César os saludan. Había penetrado todo con el mensaje de Jesucristo. Bueno, ¿qué de extraño tiene que Dios pueda hacer su obra a través de seres humanos de carne y hueso como nosotros? El camino nuevo y vivo que Cristo ha abierto y ha sido posibilitado por el perdón divino, del que William MacDonald dice: una de las verdades contenidas en las Escrituras que más satisface el alma es la disposición de Dios para olvidar nuestros pecados que han sido cubiertos con la sangre de Cristo. Nos llenamos de asombro cuando leemos: cuanto está lejos del oriente el occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Salmo 103. Es una maravilla que podamos decir con Ezequías: echaste tras tus espaldas todos nuestros pecados, dice Isaías 38:17. Todo nuestro ser se sobrecoge cuando escuchamos que el Señor nos dice: yo deshice como la nube tus rebeliones y como la niebla tus pecados, Isaías 44:22. Pero es más aún maravilloso leer: perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de sus pecados, Jeremías 31:34. Cuando confesamos nuestros pecados, Dios no solamente los perdona, sino que también los olvida al instante. No es exagerado decir que el Salvador sepulta inmediatamente nuestros pecados en el mar de su olvido. Esto es una paradoja cautivadora del Dios omnisciente, el pensar que puede olvidar. Por una parte, nada escapa de su conocimiento. Cuenta las estrellas, las nombra, enumera cada una de nuestras lágrimas, determina el número de nuestros cabellos, la caída de un gorrión a la tierra, pero no se acuerda más de nuestro pecado. Yo no sé si usted se ha pillado, se ha atrapado con los dedos en la puerta, orando y pidiéndole a Dios perdón por un pecado por el que ya le pidió perdón. A veces lo hacemos, hasta que recordamos: no, tengo que creer que Dios tomó ese pecado, por mucho que grave mi conciencia, y lo arrojó al mar de su olvido, y no se acordará más de él. Hay una tercera y última enseñanza en el pasaje, y es que el Señor nos dio en Cristo el mejor sumo sacerdote. La Biblia distingue entre los Keranim, los sacerdotes paganos, y los Kohanim, los sacerdotes verdaderos. En México, el apellido judío más común es Cohen.
que significa sacerdote. Y por eso se suele decir que los Cohen son de origen levítico, descendían de esa tribu. Pero más allá de esto, los sacerdotes del Dios verdadero, antes que Moisés estableciera el sacerdocio, este era un asunto patriarcal. Abraham, Isaac, Jacob fueron sacerdotes de su familia, y me conmueve hasta la médula recordar ese texto donde dice que la mujer de Isaac no tenía hijos, pero los anhelaban. Y entonces, como sacerdote de su familia, Isaac oró por ella y Dios le concedió esta petición. Él sabía que representaba la autoridad divina que había sido puesto bajo su custodia, con la conciencia que también tendría que dar cuentas de lo que estaba haciendo y lo que estaba diciendo. Por eso se dice que seguramente Job vivió en el tiempo de los patriarcas, porque no hay religión organizada y el sacerdote del clan es precisamente Job, el padre de familia. Más allá de estas cuestiones, los sacerdotes ofrecían sacrificios, presentaban ofrendas, intercedían en favor de otros, pero no debemos olvidar que el propósito de Dios para el sacerdocio no era que un grupo restringido disfrutara o pudiera desarrollarse ministerio, sino que era una vocación nacional. Allá en el pacto del Sinaí, en Éxodo 19, Dios dijo que había llamado al pueblo de Israel como nación santa y como un reino de sacerdotes. Esto significa que habían sido llamados como mediadores de la gracia frente al mundo. Sin embargo, tácitamente el pueblo de Israel declinó este llamamiento divino y depositó la responsabilidad en una casta, la casta de los sacerdotes, que se dedicaron exclusivamente al servicio. El sacerdocio fue establecido formalmente en el pacto del Sinaí y llegó a ser un elemento esencial de la organización teocrática de la nación del Sinaí. Pero salvo honrosas excepciones como Samuel, en la antigüedad bíblica la evolución del sacerdocio estuvo marcada por decadencia y corrupción, y los profetas hacían claras denuncias en contra de ellos. No es diferente ahora. Recuerdo una historia que me contó alguien que decía de una mujer que llegó a una iglesia y le dice al pastor: estoy buscando ayuda, mi perrito murió y estoy buscando quien oficie su funeral. No, señora, nosotros no hacemos esa clase de ceremonias, a lo mejor los budistas, no sé. Ah, qué pena, bueno, pues disculpe la molestia, pero perdón que abuse de su tiempo. No sé si usted me pudiera ayudar, dice, recomendarme a alguien. Es que tengo un cheque de $10,000 que quiero ofrendar para el que me ayude en el funeral. Hermana del alma, usted no me dijo que su perro era cristiano. Hermanos, no es nuevo, ocurría en el tiempo de la Biblia. Flavio Josefo dice, vivió en el primer siglo, que los saduceos, descendientes en cuerpo y alma de la casta sacerdotal, eran entre ellos de conducta más bien salvaje, y en su trato con los iguales son tan distantes como los extraños. Obviamente el propósito de Dios no cambia. La destrucción del templo reiteró el llamamiento a un sacerdocio universal, propósito que alcanzaría su cumplimiento en el Nuevo Testamento, su cumbre en el Nuevo Testamento, en el ministerio de todos los creyentes. Tristemente, esta verdad evangélica de que todos somos ministros fue suplantada por un clericalismo que se autolegitimó, sacando de la jugada al resto de los creyentes. El catecismo de Ratzinger dice: en el pueblo de Dios no todos son iguales. Hay una comunidad docente y hay una comunidad discente. La comunidad discente es la que enseña, la docente, y la discente es la que dice que sí. Es decir, están los que mandan y están los que obedecen. Pues suena muy bien, pero dígame dónde dice el Nuevo Testamento eso. ¿Dónde está en la palabra del Señor? Esto se olvidó.
hasta el tiempo de Martín Lutero, que descubrió o redescubrió el sacerdocio universal de los creyentes. Esto tiene efectos poderosos. Miren, después de la Revolución, obviamente había una influencia socialista en muchos gente que peleó la Revolución, entre ellos Lázaro Cárdenas, ¿no? En Tabasco llegó al poder un general, el general Garrido, que era socialista, y entonces propuso al Congreso del Estado que el Estado debía decidir cuántos ministros de culto se necesitaban. El gobernador debía decidir eso. Tenía dedicatoria, era para el clero, pero pues nos pasaron a cuchillo también a los evangélicos, con una excepción. Cuando se aprueba la ley, él dice: no necesitamos ni un ministro de culto, y sacaron a todos los curas y a todos los pastores. Pero si no hay un cura, no hay bautismos, no hay bodas, no hay confesiones, no hay comunión, no hay sacramentos. Si no hay un pastor, hay un predicador laico que puede predicar, enseñar, bautizar, no pasa nada. Cuando volvió la tolerancia religiosa, el 40% de Tabasco era evangélica, concretamente presbiteriana. Si usted un día viaja por las carreteras de Tabasco, va a encontrar iglesia pentecostal, iglesia bautista, iglesia metodista, iglesia presbiteriana, iglesia así, lado por lado de la carretera está lleno de iglesias evangélicas, debido a la desgracia que tuvo Tabasco de tener un gobernador comunista. Mire la bendición que dio al pueblo de nuestro Dios. Bueno, hermanos, decimos esto porque el clericalismo sustituyó al ministerio de todos los creyentes, convirtiéndose en una situación complicada. Tuvieron que pasar siglos hasta que Lutero pudiera descubrir esta realidad. Si la historia del sacerdocio judío fue tan poco gloriosa, y las ambiciones de un presunto sacerdocio cristiano solo empeoraron más las cosas, lo que nos lleva a la pregunta: ¿por qué entonces Cristo ejerció un oficio que parece manchado por asociación? Fue justamente por la debilidad humana de los clérigos que se encareció la verdad de un sacerdocio diferente, de un sacerdocio infinitamente superior. Cristo es el sacerdote que nos convenía, dice el autor: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hebreos 7:26. Su sacrificio es mejor. 9:13 al 10:18. Fue ejecutado en un mejor santuario. 9 del 1 al 12. Su pacto es mejor. 8 del 1 al 13. Sus promesas también son mejores. 8 del 9 al 12 y 29. Su ministerio tuvo una dimensión activa y una pasiva. La pasiva consistía en ofrecerse como propiciación por nuestros pecados, y la activa es ser intercesor en nuestro favor. Con todo respeto, cuando usted y yo pecamos contra Dios y Dios mira con ira nuestro pecado, Cristo le dice: sí, Padre, pero yo ya pagué también por ese pecado. Y entonces nos mira a través de Cristo. Tenía razón Bonhoeffer cuando decía: todas las relaciones del cristiano deben ser triangulares a través de Cristo. Para que un esposo ame, acepte, tolere y siga amando, o una esposa cristiana ame, acepte y tolere, es a través de Cristo. Decía Bonhoeffer: una relación directa es ansia de control y posesión. A través de Cristo nos permite amar como Cristo ama, y es así en todos los campos de la vida, razón por la cual Dios mismo nos ve a través de su Hijo amado. Su sacrificio único y irrepetible abrogó los antiguos rituales y no puede ser repetido por ningún ritual ahora. Pero la palabra de Dios va incluso más allá al señalar que si bien la verdad de que los hombres pueden ser redimidos por Cristo ha sido revelada
a los postreros tiempos. No obstante, el Señor había predestinado a su pueblo para este propósito, dice el apóstol San Pedro, primera carta, capítulo 1, antes de la fundación del mundo. Todo esto ha hecho que ese sacrificio sea fuente de seguridad eterna para los que en él confían y se remiten a su eficacia. En síntesis, como decía William MacDonald, tan pronto como alguien cree en Cristo Jesús, está en Cristo. Esto se refiere a su posición de favor que Dios le concede. El Señor ya no le contempla en la indignidad, sino ahora le contempla vestido por la dignidad de Cristo. En Cristo el creyente fue conocido, escogido, predestinado antes de la fundación del mundo. Obviamente esto fue antes de que el hombre hiciera bien o mal, puesto que Dios es omnisciente, sabía de antemano los que habrían de creer en él para vida eterna, y aún así le escogió y le predestinó para ser como su Hijo llegaría a ser para siempre. Si el creyente pudiera perder la salvación, lo que el Señor decretó fracasaría. En Cristo el creyente es perdonado, redimido, librado de toda condenación. Si su salvación continúa dependiendo de sus obras o comportamiento, entonces Dios tendría que revocar los beneficios antes confirmó a las personas. Es más, fueron concedidas a pesar de los montones de desméritos. ¿Cambia el propósito de Dios en este asunto? Eso es imposible. En Cristo el creyente es justo posicionalmente. Realmente está vestido de la justicia de Dios. No es justo por sí mismo, sino que la justicia de Cristo se le ha sido imputada. Esto, y solamente esto, hace apto para ser heredero en los santos en luz. En Cristo el pecador que cree es aceptado. En Cristo el que está cerca de Dios, el creyente está cerca de Dios como Cristo es tan querido y está cerca de Dios también. Antes de que pudiéramos perder esta posición privilegiada, primero el Señor Jesús tendría que perder su relación con el Padre. Nada podría ser más improbable. En Cristo Jesús, el Hijo de Dios, está completo. Cristo es su aptitud total para el cielo. El mérito de Cristo y la aptitud del creyente van juntos. Esto no solo está el creyente en Cristo, sino que está en el creyente también. La unión que ambos comparten es descrita con el apóstol cuando dice: el que se une al Señor es un espíritu con él, y también dice que nada nos podrá arrebatar de la mano de nuestro Padre. Si la salvación se pierde, el decreto de Dios fue falso. Pero como es imposible que Dios mienta, porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, su promesa sigue vigente. Estamos en él, no por lo que somos, a pesar de lo que somos. Como conclusión, hace muchos años en Guadalajara tuve la bendición de conocer a una mujer creyente que descendía de uno de los constitucionalistas de 1917. Se llama Marula, la hermana. Ella viene de una familia muy acomodada, obviamente, una familia relacionada con el poder, y en algún momento alguien le compartió el evangelio y creyó en Cristo. Esto generó una crisis familiar porque el esposo no estaba de acuerdo en que la mujer se hiciera protestante, como se suele decir, y entonces le hablaron al párroco de la familia para que hablara con ella. El hombre era un hombre muy inteligente. Se había graduado en el Instituto Bíblico San Jerónimo, que son las grandes ligas de la enseñanza bíblica en el catolicismo romano. Cuando llega, se conocían de años, la hermana le dice al sacerdote: qué bueno que viniste, tengo una pregunta para ti.
¿por qué le quitaron un precepto al decálogo? El hombre era listo y le dice, ¿que en tu Biblia protestante el decálogo tiene 11 mandamientos? Le dice, no, tú sabes de lo que te estoy hablando. Tú sabes que la palabra del Señor dice, yo soy el Señor tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Enfadado, el sacerdote le dijo, mira, no voy a discutir contigo de teología, te prohíbo que leas la Biblia. Así. La mujer le dice, abrió su Biblia en donde cambia de Antiguo a Nuevo Testamento. Y le abre la Biblia y le dice, ¿qué dice aquí? Tú sabes lo que dice. No, por favor, léelo para mí en voz audible. El Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo. Toma su Nuevo Testamento y lo abraza y le dice, esto es un testamento, es mi testamento, mi padre me lo dejó. ¿Cómo se te ocurre a ti decirme que me vas a prohibir que lea lo que Dios me dejó? Pues si quieres seguirlo leyendo, es tu problema, pero te estás acercando a la excomunión. No tienes que excomulgarme, ahórratelo, ya me fui, ya no estoy en tu iglesia. Pero de la iglesia de Cristo no me podrás echar, porque no tienes ni parte ni suerte en ella. Y dice, pues ahí terminó la plática. Dice, no me convenció, yo no lo convencí, cada quien siguió su propio camino, pero me impresionó cómo veía ella la Biblia. Este es mi testamento, mi padre me lo dio. Bueno, hermanos, en Cristo tenemos 3 bienes inalienables, bendición que nadie nos puede escatimar, arrendar, vender, comprar o robar. Estos son el libre acceso al Padre, un camino nuevo y vivo a través de Cristo y un gran sumo sacerdote. El oficio mesiánico está en el corazón de esta carta y sin embargo había sido anunciado 1000 años antes de su cumplimiento por David, quien dijo en el Salmo 110, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Con su proverbial creatividad, Carlos Spurgeon comentó este versículo diciendo, nuestro Señor Jesucristo es un rey y sacerdote por el juramento de Dios mismo. Nadie se ha levantado como Él antes de Él, ni tampoco después de Él nadie le sigue. Dice, nunca se levantó otro desde esos días, pues siempre que los reyes judíos intentaron atribuirse el oficio sacerdotal fueron repelidos en tal confusión. Dios no quiso a ningún otro rey sacerdote excepto a su propio Hijo. El oficio de Melquisedec era excepcional, ninguno le precedió, ninguno le sigue. Sale de las páginas de la historia de forma misteriosa, no hay genealogía, ni fecha de nacimiento, ni mención de su muerte. Bendijo a Abraham, recibió sus diezmos y desapareció en la memoria de los hombres, lo que muestra que era mayor que el fundador de la nación escogida. Se lo ve una sola vez, pero con eso basta. Aarón y sus descendientes vienen y van. Sus sacrificios imperfectos continúan por generaciones, porque no son un fin en sí mismo y tampoco pueden hacer perfectos a los hombres. Pero como Melquisedec, nuestro Señor Jesucristo se manifiesta como un sacerdote divino, se manifiesta sobre sus méritos personales, y así como no hay nadie que vaya delante de él, tampoco ninguno sigue su obra divina principia y culmina en su propia persona. Lo que estaba diciendo Carlos Spurgeon es lo que encontramos después en la carta a los Hebreos, que Cristo es el autor y el consumador de la fe. Es el origen, es el motor
y es la meta de nuestra fe. Qué bendición, hermanos, tenemos al recordar estas cosas. Hoy en día existe en nuestro mundo evangélico una tendencia a hacerse judíos. Hay hermanos que salieron de aquí de la iglesia hace unos años y se hicieron judíos, entre comillas. Bueno, ¿qué digo? Mejor ya no hablo de más. Cuando uno va a la palabra de Dios y encuentra quién es Cristo y lo que ha hecho, no necesitamos más. ¿Cuál es la declaración de fe de los evangélicos? He recibido a Cristo como mi único y suficiente Salvador. ¿Qué significa único? No hay otro. ¿Y suficiente? No necesito más. Tenemos todo en Cristo y podemos agradecer a Dios por su mediación. Me llama la atención que cuando el autor del epístola a los Hebreos habla del sacerdocio de Cristo, no pone énfasis en los rituales que se cumplieron en su persona y en su obra, sino en su mediación. Cuando yo era adolescente, yo creo que tenía unos 11 años la última vez que fui a misa, ya después ya no me dejé, pero hasta los 11 años todavía me mandaban. Yo recuerdo que cuando el cura decía, los que escucharon esta misa, sus pecados han sido perdonados, que bien se sentía. Pero a los 8 días quería escuchar otra vez lo mismo, porque sabía que era pecador. Cuando llegamos a Cristo, encontramos que el Dios omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo ve, es olvidadizo también, porque olvida nuestros pecados en el mar de su perdón y nunca más nos los va a echar en cara. Los hombres hacemos eso, Dios no. Dios no. Nos compra con su sangre y nos permite estar seguros en su mano. Oremos a nuestro Dios. Gracias, Padre, por tu palabra, porque nos permite recordar quién eres, qué has hecho y qué sigues haciendo cada día por nosotros en Cristo, tu Hijo amado. Por eso te bendecimos en su nombre.